¿Cuánto le dicen al Señor? Señor, gracias por todas tus bendiciones. Hoy estamos nuevamente a mitad de semana acá en la iglesia por el poder de Dios, por la capacidad que Dios nos da de buscarle. Él nos fortalece constantemente. ¿Cuántos creemos que Dios nos fortalece? Y que gracias a Él podemos vivir, podemos alabarle. Solamente nos queda agradecerle al Señor y decirle, Señor, gracias por todas tus bendiciones. Yo me uno a cada uno de ustedes para agradecerle a Dios también, porque Dios hace cosas muy especiales en este mundo. Todo no es tristeza y dolor. Si nos enfocamos en los conflictos, perdemos la fe. Hay que enfocarse en la salvación de Cristo Jesús. Entonces, este día yo tuve una noticia muy especial. Tuve una sorpresa, que es sorpresa todavía. O sea, les explico. En Cuba tengo mi familia, tengo mis padres y tengo varias tías, hermanas de mi mamá. Pero hay una tía que ella estuvo muy enfermita. Tan enfermita que ella estuvo en cama, con una depresión muy grande. Tuvo varios años con esa depresión. Ahora tengo a otra. Y por las dos yo voy a orar esta noche. Por la que está en cama, me estoy comunicando con una prima, hija de ella, todos los días. Pero la primera, que estuvo con depresión, recuerdo hace años, fui de visita a Cuba y fui con mi hija mayor. Yo hacía año y algo, 2 años que no la veía. Y cuando yo llegué allá sabía que estaba enferma, pero no sabía en la condición crítica que estaba. Cuando llego estaba encima de la cama, que lo único que se veía era la ropita que tenía puesta. Muy delgadita. Y llevaba días sin comer. Ella no quería alimentarse. Y le oré a Jesús. Le pedí a Jesús que hiciera algo por ella. Y conversé con ella y oramos juntos. Y gracias a Dios, Dios intervino en la vida de ella y Dios la levantó de esa cama. La última vez que fui a Cuba, prediqué en la iglesia hace 1 año y algo, y ella vino con su esposo a la iglesia. Y ella entregó su corazón a Cristo. Entonces, hoy me encuentro con un amigo de la infancia y empezamos a conversar, él y yo, hacíamos 12 años no nos veíamos, nos hablábamos, él vive aquí en Estados Unidos, pero de vernos no nos veíamos y nos encontramos esta tarde. Y conversando con él, él llama a su mamá a Cuba. Su mamá es vecina de mi familia. Y empezamos a conversar. Estaba una hermana de ese amigo. Pero la mamá de él le dice a él, ¿puedes darle el teléfono a Diosmedi? Yo, sí, mamá. Y ella me da el teléfono y me dice, quiero conversar algo contigo, pero es un secreto. Y yo, ¿qué cosa es? Me dijo, ¿cuándo tú vienes a Cuba? Y le dije, bueno, espero ir a Cuba el 14 de junio del mes próximo, o sea, en el mes de junio. Pienso estar en Cuba unos 10 días. Bueno, ven preparado para bautizar. Pero no te voy a decir quién se va a bautizar, porque es una sorpresa. Entonces, yo lo adiviné. Y yo sé que mi tía no va a ver este video, yo lo sé, porque ella vive en el campo no hay internet. Pero ella le dijo a esa amiga que el día que yo fuera, le dijo a ella solamente, el día que él venga, yo quiero que él me bautice. Y ella no se lo cayó y me lo tuvo que decir. Entonces, Dios hace cosas lindas constantemente. Entonces esa tía, de estar en la cama muriendo,
Dios mediante, cuando vaya a Cuba la voy a bautizar. Entonces tengo que agradecerle a Dios de antemano. ¿Cuántos creen eso? Que hay que agradecerle a Dios por las cosas lindas que hace. Esta noche yo quiero invitarlos a buscar en nuestras Biblias un pasaje bíblico para meditar, y esto es parte de las presentaciones que estoy haciendo, que quiero que prepare la iglesia para el día 4 de junio, porque ese día 4 de junio voy a presentar un seminario acá a la iglesia muy importante, pero estos sermones que estoy presentando nos sirven para entender ese seminario. Entonces, en este día yo he titulado mi sermón Sin ser removidos. Y está basado en el libro de Amós, capítulo 9, pero también vamos a ver algo de San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. Quiero ir con ustedes a Amós, capítulo 9, de Amós. ¿Cuántos trajeron la Biblia? O sea, hay un grupito acá en la iglesia, y quisiera que los que están conectados en internet buscaran en sus Biblias, en sus casas, donde estén, Amós capítulo 9, versículo 9, y después del 11 al 15. Dice la palabra de Dios: porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. ¿Qué dice Amós? Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Ese es el 9. Y yo quiero leer entonces del 11 al 15. Dice: en ese día yo levantaré la tienda caída de David, cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Dice el verso 13: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, dice, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, dice el 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, en este momento abrimos tu palabra con la seguridad de tu presencia, con, Señor, la convicción de que tu Espíritu va a dirigirnos, que al estudiar tu palabra tú nos vas a permitir entenderla y sobre todas las cosas llevarla por obra. Queremos esta noche que tú nos fortalezcas y nos prepares para el encuentro contigo. Que tu bendición se vea pronto en tus hijos y en tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Sin ser removidos. Este es un pasaje bíblico que escribió el profeta Amós. De esos pasajes bíblicos un poco raros. Y hoy vamos a hacer el intento de presentárselo a ustedes y hacer una exposición del pasaje y explicar algunos detalles. No lo vamos a explicar todo porque la Biblia es súper profunda. Solamente el tiempo que vamos a tener acá. ¿Quién fue el profeta Amós? Porque para entender a un escritor bíblico hay que saber primero quién es el autor. El profeta Amós vivió por allá por el siglo VII antes de Cristo. Si se recuerdan los presentes y también los que están en las redes sociales, yo les presenté aquí cuatro montecitos. ¿Recuerdan? Entonces, Amós vivió en el primer grupo, en el primer monte. ¿Ve? En el tiempo entre Moisés y Jeremías, vivió Amós. Interesante que el libro de Amós es un libro que Dios, el mensaje de Amós fue dado para el pueblo de Israel y de Judá, pero el tema central es el juicio. O sea, que es un libro que tiene 9 capítulos nada más, o sea, se reconoce como los profetas menores.
pero para mí no tiene nada de menor. ¿Ve? Si se compara con Isaías, Isaías tiene 66 libros. Isaías escribió o tuvo un ministerio de más tiempo, supuestamente, y hay un volumen de escritura mucho mayor, unos 5 o 6 veces más. Pero en realidad no hay profetas mayores ni profetas menores. Esos son conceptos que los humanos tenemos para catalogar los libros de la Biblia. O sea, los profetas mayores y los menores agrupados. Pero en realidad tienen la misma importancia todos los profetas. No hay un profeta más importante que otro. Amós lo que presenta a su tiempo es un mensaje directo de juicio porque el pueblo de Israel no estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Y si se fijan, los montecitos son como parábolas, ¿no verdad? Que indican que en un momento determinado el pueblo de Dios tuvo un reavivamiento, empezó a crecer, pero después empezó la decadencia espiritual, como una parábola, ¿ya van entendiendo? Por eso es como unos montecitos, unos círculos. Esa es la intención. O sea, en un momento determinado el pueblo de Israel empezó a crecer y en otro momento empezó ¿a qué? A decaer. Eso mismo ocurrió con la iglesia y eso mismo nos ocurre a todos los cristianos. Hay momentos de crecimiento espiritual, hay momentos de reavivamiento espiritual y hay momentos de decadencia espiritual, porque somos ¿qué? Seres humanos pecadores. Así que esta noche en la Biblia nos retrata a cada uno de nosotros, somos iguales que el pueblo de Israel. Por eso esta noche necesitamos el perdón de Dios. ¿Cuántos necesitan el perdón divino esta noche? Ahora, la primera parte del libro de Amós, los primeros capítulos, está dedicado a profecía de juicio para las naciones alrededor de Israel. O sea, aquellas naciones que estaban alrededor de Israel eran naciones que constantemente estaban guerreando con Israel o en conflicto con Israel, y la influencia negativa de esas naciones llevó a que el pueblo de Israel tuviera decadencia. Pues bien, los primeros juicios del libro de Amós tienen que ver con esas naciones. Entonces, las naciones alrededor, Dios le dio un juicio a ellas que les iba a castigar por su desobediencia y luego al pueblo de Israel. Pero aquí en el capítulo 9, yo quiero centrarme en estos textos bíblicos. Está esa obra no comprendida de Dios. Dice el verso 8. Los ojos de Dios, el Señor, están contra el reino pecador, y yo lo asolaré en la tierra, aunque no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. O sea, dice la Biblia que los ojos de Dios estaban ¿qué? Sobre el reino. O sea, que constantemente Dios está mirando las obras de los seres humanos sobre la tierra. Cada uno de nosotros lo que hacemos. Y esto es solemne para nosotros. Dice, porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada. Y yo quiero introducir aquí el concepto de zarandeo, que vamos a ver un poquito más adelante. Dice, entre todas las naciones, Dios quería zarandear ¿a qué? Al pueblo de Israel y de Judá. Dice, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. O sea, los que somos del campo sabemos que muchas veces el grano tenía elementos, o sea, los frijoles, el arroz, el trigo, tenían elementos que no servían, que se le conoce como la paja, cuando se trillaba el grano. Entonces necesitaba aventarlo o zarandearlo en una criba, ¿ve? Y entonces se quedaba el grano solo, limpio, y lo que no servía se desechaba. Y la Biblia toma esta ilustración para presentar cómo Dios quiere hacer el juicio en su pueblo. Porque zarandeo es sinónimo de juicio. Y de eso vamos a estar hablando esta noche un poquito. ¿Qué cosa es el zarandeo? Entonces dice la Biblia que Dios iba a zarandear a Israel. Y lo zarandeó. Entonces siempre hubo un remanente fiel que fue obediente a Dios.
Pero la mayoría del pueblo desobedeció y fue llevado al cautiverio. Primero a Siria y después a Babilonia. Y a otros lugares más que no voy a mentar. Ahora, este asunto del zarandeo tiene que ver con nosotros en el tiempo del fin también. Pero hay un pasaje en la Biblia, yo quiero ir con ustedes al libro de San Lucas, capítulo 22, capítulo 22 de San Lucas, versículos 31 y 32. San Lucas 22, 31 y 32. Díselo allí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Ve? Jesús le dijo ¿a quién? A Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea que aquí Jesús hace un comentario o hace una introducción o tiene un diálogo con Pedro. ¿Pero en qué contexto? En el contexto antes de que Cristo lo enjuiciaran. Y Jesús profetiza su muerte. Yo voy a tocar este elemento, este pasaje bíblico para poder entender lo que yo voy a presentarle esta noche. Entonces, antes que Jesús muriera, Jesús le dijo a los discípulos: yo voy a morir. Pero Pedro, que era impulsivo, ¿qué dijo? No, Señor, yo voy contigo hasta la muerte. ¿Ve? Yo creo que ese pasaje lo hemos leído en otras ocasiones. No sabemos, los que estamos presentes aquí, tenemos una idea del pasaje. Yo voy contigo hasta la muerte. Y dice la Biblia que los discípulos, el resto también dijo. Pero en ese momento Jesús le dijo a Simón: Simón, Simón, Satanás, el enemigo, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Y ahí sabemos la traición cómo Pedro negó al Señor ¿cuántas veces? 3 veces. O sea que Jesús le dijo a Pedro, le profetizó que él lo iba a negar. Judas lo traicionó. Y todos los discípulos le dieron la espalda. Ahora, ¿qué cosa es el zarandeo? Porque esto tiene que ver con nuestra iglesia en el tiempo del fin. Yo le traigo aquí algunas notas de la hermana White para que puedan entender un poquito qué cosa es el zarandeo. Dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. O sea que Dios quiere purificar a su pueblo. O sea, separar el trigo de la cizaña, porque esa es la obra del zarandeo. El trigo se sembraba en aquel entonces, pero junto con el trigo crecía un arbusto que era similar al trigo y se le conocía como la cizaña. Y a la hora de cortarlo, había que cortar junto con el trigo la cizaña también. Entonces, si se intentaba arrancar la cizaña separada de las espigas de trigo, esa mata tenía unas raíces por debajo de las espigas de trigo y arrancaba también. Entonces había que dejarla que creciera y madurara hasta el día de la cosecha. Y ese día se picaba, iba junto la cizaña que echaba un grano parecido al trigo, y había que echarlo en una
en una criba y zarandearlo, y la cizaña no pesaba, y el aire se la llevaba, y quedaba el trigo limpio. Entonces, esa idea es la que quiere hacer Dios con su pueblo a través del tiempo, por medio del juicio. Separar a aquellos cristianos sinceros de los que no lo son. Separar a aquellos cristianos que son obedientes de los que no son, ¿qué? Obedientes. Y esto, aunque es una tarea difícil de explicar y presentarlo a la iglesia lo tiene que conocer. Porque nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios en todo, por la fe. ¿Cuántos creen que somos salvos por la fe en Cristo Jesús? Pero cuando somos salvos por la fe en Cristo Jesús, Dios nos invita a obedecer todos sus mandamientos. Pero en la iglesia, Dios tiene que hacer un juicio antes de que Cristo venga. Y el juicio, sabemos los adventistas, que está ocurriendo en el cielo. Pero en la tierra, Dios va, en la medida que se acerque Cristo, va a separar los cristianos obedientes de quienes no son obedientes. Los que no son obedientes se van a perder, y los que obedezcamos a Dios nos vamos a salvar. ¿Cuántos de los que están aquí queremos obedecer al Señor? Entonces, esa obra es la obra de zarandeo. Ahora, la hermana White explica cuándo va a ocurrir esa obra de zarandeo. Miren acá 2 notas más que les voy a presentar y van a entender un poquito esto. Ya entendemos que el zarandeo va a ocurrir. Uno de los mecanismos es que no se cree en la palabra de Dios y su testimonio. O sea, las dudas, la falta de fe, hace que muchos se aparten del evangelio, no crean en Dios. Por eso la hermana White dice que el no creer en los testimonios es la primera evidencia, y a través de ello Dios va a hacer el zarandeo. Otra forma es la separación entre la ciencia y la religión. Dice, la ciencia y la religión serán colocadas en mutua oposición debido a que hombres finitos no comprenden el poder y la grandeza de Dios. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí los discípulos. Esto lo escribió la hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles y el Evangelismo, página 431. Dice, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, dice, los lectores superficiales que no estén anclados en ningún lugar son como la arena movediza, se deslizarán hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Testimonios para los ministros, página 112. Vamos a buscar otra más. Ok, aquí hay otra más. Dice, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Eso está escrito en Educación, en el libro de la Educación, página 163. Dice otra más. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esa será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Entonces, va a llegar el momento que las pruebas van a ser tan difíciles que muchos van a abandonar la fe. Muchos van a abandonar la fe. Pero ella dice que aunque muchos abandonen la fe, otros van a ocupar el lugar de esos. Porque Dios está llamando a sus hijos de la confusión religiosa. Y termino con esta otra última. ¿Cuándo ocurrirá el zarandeo? Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en la frente. ¿Se recuerdan que le hablé ya del sello? Y cómo Dios va a hacer una obra de sellamiento. ¿Se recuerdan hace unos sábados atrás?
Dice, no se trata de un sello o marca visible, sino de una afirmación intelectual y espiritual de la verdad, del cual será imposible desviarlos. Eso entra entre paréntesis. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y preparado para el zarandeo, este se producirá. En realidad ya ha comenzado. Dice, los juicios de Dios se hallan ya sobre la tierra, para darnos advertencia a fin de que podamos saber lo que nos espera. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1161. Entonces, ¿cuándo comenzaría el zarandeo? En el momento en que Dios nos selle con su Santo Espíritu, entonces Dios nos va a probar. O sea, Dios nunca nos va a probar sin darnos la capacidad espiritual. ¿Cuánto glorifican el nombre de Dios por eso? Dios nos va a sellar con su Santo Espíritu. Primero, nos va a dar la capacidad ¿para qué? Para aguantar, para resistir. Solo no podemos. Pero en Cristo seremos vencedores. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Gloria a Dios por eso. ¿Ven? Entonces, ese zarandeo va a ocurrir dentro del pueblo de Dios como ocurrió con el pueblo de Israel, como ocurrió con los apóstoles, cuando Cristo le dijo a Pedro que Satanás lo estaba pidiendo para zarandearlo, pero Cristo prometió, dice, pero yo voy a orar por ti para que tu fe ¿qué? No falte. O sea, que Dios no nos abandona a nuestra suerte. Y esa es la gran promesa que está en la Escritura. Siempre nos va a dar la provisión. Jesús le dijo, Pedro, tú vas a ser zarandeado, pero yo voy a orar por ti para que tú, ¿qué? Resistas. Y Pedro, ¿qué hizo? Negó al Señor, pero después Pedro vino y ¿qué? Se arrepintió. ¿Y Jesús qué le hizo? Lo restauró. Gloria a Dios por eso, ¿no es verdad? Entonces aquí hay promesas de bendición para cada uno de nosotros, ¿sí o no? Él nos da la capacidad para resistir, pero si nosotros por alguna razón nos aflojamos, Él nos perdona, ¿sí o no? Gloria a Dios por eso. Qué lindo, ¿no es verdad? Pero miren, y con esto ya terminamos esta noche. Nos quedan unos minutos, 7 minutos quizás. Ya le hablé de qué cosa era el zarandeo. Miren qué promesa más linda dejó Dios a través del profeta Amós en el capítulo 9. Dios iba a zarandear al pueblo de Israel, los echó a los 4 vientos, pero mira la promesa de restauración tan hermosa. Dice el verso 11, en ese día yo levantaré la tienda caída de David. O sea, ¿quién iba a levantar la tienda caída de David? Dios mismo. Dice, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y la edificaré como en tiempos pasados, para que posean el resto de Edom y a todas las naciones que llevan mi nombre. Dice el Señor que esto ejecuta. Vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador. Esta es una ilustración del campo también. ¿El segador quién es? El que ciega, ¿qué? El grano, la semilla. O sea, ya cuando el arbusto ha echado su fruto, la cosecha. Gracias. Pero dice que el segador va a alcanzar ¿a quién? Al que ara. O sea, para sembrar la semilla primero hay que arar, es un proceso. Se ara el terreno, se prepara, se echa la semilla, germina la semilla, crece y echa ¿qué? El fruto. Y después ¿qué? Se recoge la cosecha. Pero dice el Señor que Él va a hacer algo tan lindo que el segador va a alcanzar ¿a quién? Al que ara. O sea, va a ser tanta la bendición que va a haber abundancia. Y gloria a Dios por eso, porque Dios quiere restaurar a su pueblo. Dice, el pisador de uvas al sembrador, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Yo traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Ellos edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán su vino, harán huertos y comerán su fruto. Los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que les di, dice el Señor Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por eso, ¿no es verdad? O sea, que hay promesa de restauración para el pueblo de Israel, sí. Entonces encontramos algo muy particular en la Biblia. Cada vez que Dios enviaba un mensaje de juicio, siempre viene un mensaje de restauración. Siempre.
Ese equilibrio lo vamos a ver siempre en la Biblia. Siempre que Dios da una sentencia negativa, detrás de esa sentencia negativa viene ¿qué? Una sentencia positiva. Dice, mas la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, ¿no verdad? Dice, mas la dádiva de Dios, ¿qué cosa es? Vida eterna en Cristo Jesús. ¿Están viendo la dinámica de la Biblia? Entonces aquí hay un mensaje de juicio seguido por un mensaje de ¿qué? De restauración. Nunca Dios nos va a traer un mensaje de juicio para condenarnos y dejarnos ¿qué? Condenados. Siempre va a venir detrás un mensaje de salvación en Cristo Jesús, un mensaje de esperanza, un mensaje que alienta al pecador. Así que nosotros que vinimos esta noche acá podemos aferrarnos a estas promesas y decirle, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu salvación, gracias porque tú quieres hacer una obra linda en mi vida, una obra linda en tu vida, una obra linda en los que están escuchando la palabra de Dios a través de las redes sociales y un pueblo sellarlo para la vida eterna y prepararnos para el encuentro con Cristo. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Cristo esta noche? Lindo, ¿no verdad? Dios te bendiga, Dios te guarde. Terminamos esta noche cantando las estrofas de un himno. Creo que el hermano salió. Yo les di por allá algún himno para cantar. No sé dónde estará el hermano. Entonces, nos quedan 2 minutos si queremos cantar un himno bien lindo. En lo que él viene, entonces, yo termino al final. Entonces, vamos a orar ahora. Nos ponemos en pie y después terminamos cantando. Oramos. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos porque en esta noche hemos venido a tu casa para estudiar de tu palabra. Gracias, porque aunque tú presentas un mensaje de juicio, luego, Señor, no nos abandonas a nuestra suerte, sino que das un mensaje de restauración para nuestras vidas. Gracias por señalar el pecado de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche vemos nuestra necesidad espiritual. Por eso esta noche reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos nuestra insuficiencia y glorificamos y alabamos tu nombre porque tú enviaste a Cristo Jesús a la cruz del Calvario para darnos la salvación y vida eterna. Gracias porque Él murió por cada uno de nosotros y en su muerte, Señor, hay salvación, hay esperanza para todos los pecadores. Y esta noche, Señor, puesto de pie delante de ti, dedicamos nuestras vidas a ti entregando nuestro corazón a Cristo. Bendícenos y permite que al alabar tu nombre, glorifiquemos tu nombre y nos preparemos para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús, amén.